iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La veré envejecer, pero a mi madre aún con arrugas y... La palabra iglesia, en términos etimológicos, la podemos definir como un término griego, el término eclesía, cuyo origen se remonta a un vocablo de este idioma que significa asamblea. También permite nombrar al templo cristiano. Podría hablarse también de la edificación, pero más que la edificación, hablaríamos que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia son todos los bautizados que creen en las enseñanzas de Jesús. La iglesia, fundada por Cristo mismo, cuando le entrega a Pedro el poder y la cabeza, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero que se hace plena, se hace viva, se inaugura el día de Pentecostés, 50 días después de la celebración de la Pascua. Es una iglesia que vive, es una iglesia humana guiada por la fuerza del Espíritu Santo recibido en Pentecostés. De allí vienen todos los dones, todas las carismas, todas las habilidades y todas las gracias que vienen derramadas de Dios hacia esta institución humana, pero que es sostenida por la gracia de Dios. Encontramos también en la iglesia una serie de cualidades o características a las que denominamos notas. Estas notas que profesamos en el credo niceno-constantinopolitano. Cuando hablamos de notas de la iglesia, hablamos de las características que fundamentan este pueblo de Dios fundado por Cristo mismo. Hablamos de la iglesia que es una, la unidad de la iglesia, la unicidad de la iglesia, una iglesia que tiende a la comunión, una iglesia que tiende a que todos tengamos un mismo horizonte, que todos sean uno. Santa, la santidad, guiada e iluminada por la fuerza del Espíritu Santo, y allí es santa. Católica, católica porque es universal hacia todos los hombres, hacia todas las razas, hacia todos los pueblos y de todos los tiempos. Apostólica, la apostolicidad. Son los apóstoles los pilares de la evangelización que extienden el mensaje de iglesia y de bautismo a las naciones que no conocen. La iglesia también es cristiana, que su fundador es Cristo mismo, que es Dios. La iglesia es romana, porque tiene su sede, su cátedra, su centro en Roma, desde donde el Santo Padre le gobierna. Cuando hablamos de América Latina, entonces, vamos a hablar de unas tierras jóvenes, donde la influencia de la Iglesia Católica se da al mismo tiempo que el proceso hacia finales del siglo XV, 14 siglos después de que Cristo hubiese fundado su iglesia, 14 siglos después de recorrido y de experiencia que ha tomado la iglesia. Luego el proceso evangelizador se da en América Latina a partir de la conquista, a partir de la colonia, trayendo la fe, trayendo el bautismo, trayendo el evangelio a toda América, que todavía tenía costumbres y tradiciones indígenas. De allí viene la variedad cultural y la variedad de tradiciones
dentro de la fe colonizada. Estamos hablando de esta Iglesia católica, precisamente otorga la corona española para conquistar el suelo americano, bajo el compromiso de evangelizar a todos sus habitantes y sumar a la fe cristiana al Vaticano, a los pobladores de estas nuevas tierras tomadas. En Colombia, la Iglesia Católica fue la religión que se profesaba, era la religión del país. Luego de la Constitución de 1991, con la libertad de cultos, pues pasó a ser una religión más, una práctica religiosa más. Desde los inicios de Colombia como país y a raíz de sus conflictos armados y de sus gobiernos, la Iglesia Católica siempre ha estado en constante contradicción, pues sus predicaciones, que hacen parte de la vocación cristiana, en su momento pueden ir en contra o pueden reñir un poco con los pensares, con los quereres de algunos gobiernos y de algunos habitantes del país. La Iglesia Católica en Colombia ha permanecido firme, ha permanecido estable, ha permanecido fuerte en cuanto a cuestiones de fe, pero la política, el conflicto armado, la violencia ha producido que la Iglesia choque y que la Iglesia sea atacada. Mas no podemos desconocer que la Iglesia Católica en Colombia está, afortunadamente, en una buena posición frente a la sociedad. Aunque se ve atacada por la ley, aunque se ve atacada por algunos espacios políticos y culturales y por alguna serie de pensamientos, también decimos que la Iglesia ha mantenido su posición. Ha mantenido una posición como madre y como maestra. Ha mantenido una posición como madre que acoge a todos sus hijos y como maestra que desde la Edad Media enseña. Por algunos espacios enseña la ciencia, enseña la fe, enseña las letras. Y eso lo ha transmitido desde la Iglesia Universal hasta la Iglesia concentrada en Colombia. La diócesis de Pereira, que pertenece a la Conferencia Episcopal Colombiana, hace parte del territorio colombiano, es una diócesis rica en prácticas de fe, rica en sentido de iglesia por la misión, en sentido de iglesia por la ministerialidad, en sentido de iglesia por la práctica de fe, en sentido de iglesia por el acogimiento y la buena recepción que tienen sus ministros. Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el municipio de Río Sucio, Caldas, es una parroquia que comparte tanto laicos como consagrados la fe con otras dos parroquias dentro de la misma municipalidad. Estaríamos hablando de la parroquia San Sebastián y de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Estas tres parroquias han trabajado y han velado por trabajar en unidad, han trabajado por la unidad y hemos logrado hacer un sentido de iglesia. Hemos hecho iglesia, iglesia por un trabajo en comunión, iglesia por un trabajo de misión parroquial, cada quien en su parroquia, pero iglesia en un trabajo de comunidad. Somos tres comunidades parroquiales que velamos por la salvación de todo un pueblo. El trabajo en equipo es hacer iglesia y eso hemos logrado hacerlo. Hemos ido, hemos hecho misión, hemos llegado a los alejados, hemos dado el rostro de una iglesia que ha querido Cristo, una iglesia para los necesitados, una iglesia para los débiles, una iglesia que salga a las periferias, una iglesia que es madre, una iglesia que acoge, una iglesia que ama y una iglesia que es maestra, una iglesia que enseña, una iglesia que instruye. Ese ha sido el sentir de iglesia. Una iglesia que, a pesar de que debe acomodarse a las necesidades pastorales de cada lugar, de cada parroquia, de cada espacio, vivirá siempre en unidad, vivirá siempre en comunión con Roma. De ahí el quehacer y la misión inicial dada por Cristo a su iglesia
se ha venido prolongando y ha llegado de una forma más sencilla y más entendible a todos los rincones, a todos los lugares, haciendo todos, desde Roma hasta la última capilla de la vereda más lejana, haciendo siempre sentido de iglesia, una iglesia que vive en comunión, una asamblea del pueblo de Dios, cuya cabeza es Cristo. Yo la veré envejecer, pero a mi madre aún con arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en